Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 18, Cataclismo, 3. Más del 90% de posibilidades de ganar. La decisión ya estaba tomada, en el momento en que no podían predecir el terror que caía del cielo, justo en el momento en que no podían resistir y dejar entrar a los enemigos. Los soldados bien armados fueron arrastrados como si estuvieran siendo arrastrados por el gran ejército de demonios tipo bestia demonio. La fuerza y el poder de combate del ejército del rey demonio tipo monstruo en forma de bestia son altos en comparación con la cantidad de nutrientes invertidos. Incluso los dientes y garras más duros y afilados que se hicieron al recopilar datos de todo tipo de especies, y la armadura de acero que había obtenido fueron aplastados y perforados. Kick. Un duende aterrorizado tembló al ver a Sangru y Alpha, quienes mordieron y asfixiaron a sus compañeros. Hace tiempo que se perdió la voluntad de luchar, incluso los jefes, mucho más inteligentes y fuertes, se sienten avergonzados y confundidos porque no cuentan con el apoyo ni el mando adecuados en medio del pánico. Persiguiendo a los que huyen. Esta fue la mayor diferencia con el ejército del rey demonio. Por muy leales que sean al jefe, los goblins son seres que no tienen más opción que dejarse llevar por sus emociones e instintos, y esos sentimientos e instintos hicieron más mal que bien, al menos en esta situación. Miedo extremo y negación, ya se estaban extendiendo sin control, estimulando y despertando los instintos de supervivencia de los goblins más que las órdenes y el sentido del deber. ¿A dónde vas? Los guerreros goblin que estaban al mando de los soldados quedaron enormemente desconcertados al ver cómo las tropas comenzaban a marcharse una por una. Pero no había forma de detenerlos. Casi al mismo tiempo, las fuerzas enemigas, que habían dudado un momento, se precipitaron como si hubieran estado esperando. Bastardo. El guerrero goblin luchó desesperadamente mientras la araña gigante intentaba abalanzarse sobre él, cortándole la cabeza por la mitad antes de cortarle las patas delanteras y morderle los colmillos. Pero al final eso fue todo. El ejército del rey demonio era muy diferente de los goblins. Gritaban y rugían para dirigir la batalla, para levantar la moral y para no derrumbarse de miedo. Ya sea que él o sus compatriotas a su lado murieran, él se movía mecánicamente con el único objetivo de derrotar al enemigo. No había nada que se pudiera llamar moral, no había gritos ni órdenes a viva voz. Incluso si no hubiera tal cosa, el ejército del rey demonio siempre usaba toda su fuerza. De ninguna manera. El guerrero goblin llegó a comprender esta incongruencia cuando muchos de los goblins que lo rodeaban fueron asesinados de un solo golpe por estos extraños enemigos. Pero ya era un poco tarde. Los enemigos persiguieron a los goblins lo mejor que pudieron, ya que se vieron superados y comenzaron a desintegrarse, como si no hubieran dejado ni un solo sobreviviente. Este es el final. Después de que la fuerza principal de los goblins se desintegró, el rey demonio amenazó al jefe, Saku, y a su banda mientras asediaban el lugar al que intentaban evacuar. Por supuesto, los goblins estaban decididos a luchar hasta el final. Pero puedo aguantar hasta que llegue el apoyo. Saku apretó los dientes y agarró su bastón. Podían usar brujería y aún así tener suficiente fuerza para luchar. Sin embargo, era el poder de lucha exacto de los enemigos lo que decía que no podían ser relevados. Para empeorar las cosas, como la mayoría de los restos fueron destruidos, el número de tropas que sitiaban este lugar fue aumentando gradualmente. Donde quiera que vayáis, monstruos del infierno. Saku, incapaz de moverse, finalmente se rindió. Al mismo tiempo, el resentimiento aumentó con la ira, porque era su propia tribu, porque se convirtieron en el objetivo esta vez, etc. Infierno. El rey demonio recibió la provocación a diferencia de una IA. Estos tipos. Entonces, Saku también sintió el extraño cambio de atmósfera y se estremeció. Fue el momento en que cambió el impulso de estos misteriosos monstruos negros que asediaban a los goblins. Cumplo con mi deber, el juicio justo castiga a los traidores. El rey demonio estaba furioso. El legado heredado del rey demonio, que era una simple inteligencia artificial de teléfono inteligente, no era simplemente poder. Es inaceptable que los goblins se comporten de manera imprudente hacia un rey demonio que ha heredado el odio y la ira del rey demonio anterior. Todas las fuerzas cargadas. Originalmente, no tenía intención de mantenerlo con vida, pero aún así lo hago. El rey demonio apresuró al verdadero ejército del rey demonio, que no tenía miedo a la muerte y no tenía posibilidad de traición, hacia los goblins que estaban tratando de armar un escándalo.
Incluso ahora, no era solo este lugar el que estaba siendo atacado. Bastante lejos de aquí, la tribu más al sur también estaba en proceso de ser destruida por una parte del ejército de demonios que se movía en conjunto. Esto es una emergencia. Avisen a todas las tribus ahora mismo. Hay un gran peligro desconocido acechando en el bosque del norte. 2 aldeas fueron aniquiladas en una mañana debido a la estrategia de distracción del rey demonio. En total, murieron más de 1000 goblins. El jefe Raku, al darse cuenta de que se trataba de una crisis grave que no podía ignorarse, convocó rápidamente a todas las tribus. También escucharon la noticia y unieron sus fuerzas como una sola, pero no tenían ninguna duda. Clan, patriarca. Después de todo, para informar al rey. Comillas maldita sea. Pero no quedó ahí, aunque hasta ahora quería ignorarlo lo más posible, Raku no tuvo más remedio que pedir ayuda a Andras el traidor, uno de los 72 señores que gobernaban la zona y afirmaba ser el rey de los goblins. Comillas esos descarados pieles verdes del norte han sido atacados por un enemigo misterioso y necesitan nuestra ayuda. Andras se burló del informe. Durante la Gran Guerra, no todos los goblins lo siguieron. Lo mismo hicieron las tribus del norte. Ahora bien, aunque se han fusionado en uno solo y han recibido un juramento de lealtad, a Andras básicamente no le agradaban las tribus nativas que no cooperaban con él. Pero, gran rey, después de todo, ellos también son nuestros contribuyentes. Si hay un problema y hay un problema con la recaudación de impuestos. No puedo dejarlo así. Por consejo de su sirviente, frunció el ceño. Porque otras tribus dejaban lo que no les gustaba, y al final ellos mismos eran la fuerza de los suyos y de sus fuerzas. Debido a que la Santa inició otra guerra, incluso los humanos están confundidos. Gracias a eso, los otros señores también están preocupados. No puedo perder mi fuerza en medio de esto. Andras sonrió. Es un cuerpo que ha surgido de los goblins, que estaban en el nivel más bajo entre los demonios, hasta este punto. Habiendo probado ese crecimiento una vez, siempre quise más. Uno de ellos es superar a los otros señores, compañeros señores que una vez trabajaron juntos para expulsar al rey demonio, y convertirse en el verdadero gobernante de esta tierra. Reservo mis fuerzas para eso, pero no debería haber ningún problema con eso. Convoca a Orochi y a sus tropas. Haré que Orochi ayude a esos estúpidos norteños, y voy a usar esto como excusa para acabar con ellos por completo. Está bien. Todavía tratando esto como un incidente trivial en la frontera, convocó a sus hombres de confianza. No era una carga común y corriente, ya que era un subordinado que luchaba junto a él y también era un miembro de la Gran Guerra a quien la Santa le había otorgado un milagro. Rey Goblin Andras II despertar NVL 70. Una letra brillante pasó sobre su cabeza mientras sonreía. Caballero Goblin Comandante Roach primer despertar nivel 40. Mi rey, oí que te llamaban. Roach no tardó mucho en llegar. Andras le explicó lo que había pasado y cómo se encontraba ahora. Comillas, ¿cuántas tribus han sido exterminadas? Es una guerra. No puede haber guerra. Es una tierra estéril y un lugar infestado de bestias demoníacas. Los demás señores tampoco tienen como objetivo ese lugar. Entonces, ¿por qué? No importa. De todos modos, esos cabrones descarados se acercaron a nosotros primero y usaremos esto como excusa para asegurarnos de que no nos desobedezcan más. Roach quedó un poco desconcertado por la respuesta de que no sabía quién era el enemigo, pero después de escucharlo, pensó que el rey no estaba equivocado. También es una oportunidad que ya existe desde hace mucho tiempo, porque necesito subir de nivel. Así es. Y había una razón más poderosa que cualquier otra, un sistema de subida de nivel compartido solo por algunos goblins, incluidos ellos. Este fue el milagro y el poder que la Santa recibió de su dios y les otorgó para liberarlos del dominio del rey demonio. Asignados a este sistema de subida de nivel, cuanto más luchaban y más sufrían, más subía su nivel. Además, a medida que aumentaba su nivel, sus habilidades se volvían más fuertes como si fuera algo natural, por lo que para ellos, esto era evolución y crecimiento. Los demonios que probaron el milagro tomaron una parte más activa en la Gran Guerra y finalmente destruyeron el ejército del rey demonio y mataron al rey demonio. Sin embargo, recientemente, con el fin de la guerra y la llegada de la paz, no han podido subir bien de nivel. En esta situación, es imposible enfrentarse a otros señores con el mismo nivel. Entonces, el hecho de que me alegrara de ver al enemigo aparecer después de mucho tiempo fue definitivamente parte de ello. Les ayudaré, solucionaré el problema rápidamente y volveré.
Roach partió inmediatamente ese mismo día con sus hombres rumbo al norte. La fuerza de los caballeros Goblin de élite, que habían experimentado directamente una gran guerra, era incomparable a la de los guerreros de una aldea remota. Después de haber aprendido el manejo correcto de la espada y el simbiope e incluso haber acumulado experiencia, ni siquiera pensaron profundamente en esto en primer lugar. El número de enemigos que han comenzado a unirse no es pequeño y están llegando refuerzos de otras áreas. Parece que esta batalla no se puede resolver tan rápidamente como lo está haciendo ahora. Y, por supuesto, el rey demonio los observaba a todos, tomando ideas del reconocimiento satelital y aéreo, y observando el área en tiempo real a través de varios tipos de exploradores esparcidos por todas partes. El rey demonio también observó a Roach y sus subordinados uniéndose a la tribu de Raku. Pero aquí también es un desastre. Pero esta vez tampoco pudo ayudar de forma unilateral, porque el trastorno que se está produciendo lentamente también se ha producido en el lugar donde vive. Comillas Dios, realmente salieron los monstruos. Comillas disparables. El teléfono celular que sostenía mientras escuchaba la voz de Bugs D, fue fotografiado en el interior, mostrando al ejército coreano, que se había estado recuperando con anticipación, lanzando fuego contra los monstruos que salían de una grieta no identificada. Ya no es una historia de otro mundo en un país lejano. Comillas, ¿por qué está pasando esto? No sé. Así como no podía ver el mundo de Bugs D no sabía qué había pasado con su mundo. Sin embargo, esto ya se sabía con certeza. Lo que pasa es que él está preocupado. Eres genial, Bugs D fuerte, con numerosos soldados, pero yo no. Te aseguro que si me topo con uno de esos monstruos, moriré en el acto. Pensemos en una manera. Comillas tú, por lo que he oído, tu nariz parece de 1 metro. Puede. Bugs D respondió, aunque la posibilidad de tal descubrimiento sea extremadamente pequeña, no importa, porque él pensó que era su capacidad para hacer crecer, amplificar y desarrollar esa posibilidad extremadamente pequeña. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 19, Cataclismo, 4. Comillas, ¿estás bien? Oh, estoy bien. La puerta se abrió del otro lado. No puedes evitarlo. No puedo dejarlos a todos. Estoy más preocupada por la casa. No te preocupes, te llamaré todos los días a partir de ahora. Esa tarde llamé a mis padres por teléfono y les dije que estaban tranquilos. Me costó bastante empezar a sudar. La causa, por supuesto, es la puerta abierta en Gyeonggi-do. La puerta dimensional que solo aparece en las creaciones ha aparecido en la realidad. Hay algo extraño. Sin embargo, me adapté más rápido que otras personas. Fue porque la caja de inteligencia artificial de en mi teléfono se había convertido en el rey demonio de otro mundo. Incluso si este tipo de cosas suceden, y la puerta se abre y entran monstruos alienígenas, incluso si se desarrolla este tipo de cosa parecida a la de un cazador, ¿no sería imposible? Por supuesto, las personas que pueden ser llamadas cazadores aún no han aparecido como verdaderos cazadores. Como resultado de mis cálculos, llegué a la conclusión de que Kim Chang-Jun y yo necesitamos conocimientos mágicos avanzados para comunicarnos más allá de esto. Comillas, ¿cómo se obtiene ese conocimiento mágico? No lo sé. En el pandemonio no hay pocas personas que sean buenas en magia. Puedes conseguirlas si las usas. Dicen que tenemos que detener al ejército de duendes ahora mismo. Puede. Bugs D ha estado buscando una manera de aumentar la comunicación conmigo, pero no fue efectivo en este momento. Más bien, la situación era más urgente para la Bugs D. Aunque se esforzaron lo más que pudieron, los goblins se unieron como si tuvieran un ejército que contaba con miles. Es un enemigo tan duro que el propio Bugs D dice que debería estar preparado para una guerra total, pero no pude evitar Bugs D en este momento. Todo lo que puedo hacer es escucharlo en palabras o pensar en ello mientras miro las imágenes. Es frustrante. Eso fue realmente frustrante. Quería ayudar a Bugs D de manera más efectiva y directa. ¿Sabrá Bugs D cómo me siento? Se me escapó una risa amarga. Magia, como adquirir conocimiento sobre magia. La emoción es algo profundo y ambiguo que nadie puede definir con precisión. No hay certeza de si las emociones se pueden aprender y de si las emociones aprendidas son emociones verdaderas. Pero al menos Bugs D y el rey demonio eran diferentes. El rey demonio, que había crecido a un nivel superior con solo ser invocado como rey demonio, pensó que había aprendido a tener emociones. Gracias a él, a diferencia de sus expectativas, ahora sé con certeza lo frustrado que está y por qué lo está, y que ella odia verlo frustrado también.
Por supuesto, no podía definir exactamente qué era ese sentimiento, pero al menos no era algo que pudiera ignorar. Se ha detectado un botín oculto en el órgano sensorial del hombre bestia. Gracias a eso, el rey demonio estaba ocupado con muchas cosas en las que pensar, y un trabajador que estaba organizando el campo de batalla en el sitio sintió algo. Es una especie de órgano extraído de los datos de la demoníaca rata topo de dos narices, que tiene un sentido del olfato extremadamente sensible y puede detectar olores débiles mezclados en el aire. La dirección que el sentido señalaba era una cueva natural cerca de la colonia de goblins. Sin embargo, en esta cueva que no interesaba al rey demonio, el sensible órgano olfativo encontró un olor desconocido pero familiar. Se presume su presencia. También hay muchas señales de duendes. El rey demonio envió allí trabajadores y tropas. Podría ser que los goblins rezagados simplemente se estén escondiendo. Se encontró un pasadizo artificial. No se encontraron entidades enemigas amenazantes. Y allí encontré algo. Numerosos túneles hechos por goblins dentro de la cueva. El ejército del rey demonio buscó en todos los túneles y finalmente encontró algo. Se encontraron una gran cantidad de subclases de goblins y cuerpos femeninos heterogéneos que parecen haberlos engendrado. Debe ser una facilidad que parece deberse a la costumbre de utilizar cuerpos femeninos de diferentes razas para la reproducción por parte de goblins sin cuerpos femeninos. El rey demonio diagnosticó y evaluó la situación sin dejarse intimidar por el espantoso y terrible paisaje que se desplegaba ante sus ojos. Este lugar fue descubierto por el rey demonio. Este era un caldo de cultivo operado por una gran tribu de goblins para la prosperidad de la tribu. Muchas de las que dan a luz a duendes no están completamente conscientes. Presumiblemente sufren una crisis mental. El rey demonio mató a todas las crías de los goblins allí y las convirtió en comida. Decisión de disposición. Sin embargo, no hubo nada que liberar ni liberar a los que fueron capturados. Más bien, sin ninguna emoción, se decidió deshacerse de todos ellos para una producción eficiente. Detectar poder mágico. Sin embargo, los trabajadores estaban moviendo todos los cadáveres de los duendes que habían matado y de las personas que habían perdido la inteligencia. El rey demonio notó una respuesta mágica de uno de ellos. Era una reacción detectable porque había acumulado magia de manera constante dentro de la colmena mientras cazaba goblins de nivel jefe. Aquellos con poderes mágicos se envían por separado. El rey demonio eligió a alguien que mostró una reacción mágica entre las 20 o más víctimas. Yacía inconsciente en un rincón, una mujer de pelo rubio sucio. No hay algo en sus ojos ya vacíos. Humano. El rey demonio la miró y dejó de pensar por un momento. Después de todo, las lamentables víctimas aquí no eran otros que los humanos de este mundo con los que el rey demonio entró en contacto por primera vez. Hay que distinguir si es un mago o no. Y el cálculo del rey demonio fue en una dirección ligeramente diferente al primero. En ese momento, el rey demonio estaba sediento de conocimiento mágico. Por supuesto, entre los demonios, había quienes dominaban mejor la hechicería o la magia sistemática, pero todos eran enemigos del rey demonio. Sin embargo, había personas fuera del reino de los demonios que eran tan buenos en magia como los demonios. Como especie humana, era de conocimiento común que el rey demonio sabía que los humanos también usaban la magia como su fuerza principal, lo que producía resultados académicos, aunque el sistema era diferente. Te escoltaré hasta el nido por ahora. El rey demonio también la llevó al nido, pero no la metieron viva en el tracto digestivo como a los demás. Algunas funciones físicas se debilitaron mucho y se supone que estas partes afectaron la mente. Se recupera administrando una pequeña cantidad de nano, y luego se necesita un poderoso estimulante para restaurar la mente colapsada. Ahora, más allá de todo el laberinto, la colmena va aumentando poco a poco su superficie. Sin embargo, la zona expuesta al suelo todavía era del tamaño de una cancha de fútbol, por lo que pasó desapercibida. Dentro del nido, en un lugar que una vez fue un laberinto, el rey demonio puso mucho esfuerzo en buscar y combinar todos los datos que tenía para encontrar la manera. Una mujer con el cuerpo destrozado fue levantada por tentáculos del nido y quedó flotando en el aire. El plan del rey demonio era restaurarla con poderes mágicos y restaurar su espíritu para obtener conocimiento mágico. Comience a combinar estimulantes. Después de examinar su cuerpo, que fue abusado por los goblins, y restaurarla inyectándole nutrientes, el rey demonio comenzó a fabricar estimulantes que recolectaban las esencias de criaturas demoníacas para recuperar su espíritu. El ingrediente principal era veneno.
Incluso si comes un poco, los intestinos se derriten. La cantidad es ineficiente en comparación con el rendimiento, pero es igual de poderoso. El rey demonio lo inyectó en su cuerpo. Comillas que wow. El efecto fue inmediato. Insensible al más mínimo estímulo de los continuos abusos de los goblins, puso los ojos en blanco y soltó un grito que rozaba el gemido, echando espuma por el terrible dolor que le infligían en todo el sistema nervioso. Los músculos que se convulsionaron automáticamente no pudieron vencer la restricción de los tentáculos y fueron desgarrados. Identificación de la acción hormonal y activación del sistema nervioso. Por supuesto, su dolor no era algo que le interesara al rey demonio. El rey demonio solo presta atención a los cambios en la condición de su cuerpo en tiempo real. Administración adicional de estimulantes. La actividad esperada del nervio es. Pero pronto empezaron a aparecer variables que ni el diablo podía predecir. Movimientos de poder mágico. El rey demonio, que estaba a punto de inyectarle estimulantes adicionales, notó que poderes mágicos se movían en su cuerpo convulsivo. Era extraño que la mente que quería regresar no regresara y la energía mágica se moviera, pero el rey demonio no se sorprendió y lo analizó como de costumbre. Los poderes mágicos están dibujando un patrón determinado, pero hay muchas partes vacías. Si puedes llenar ese lugar. Y al final logré averiguarlo e interpretar su significado. El rey demonio movió su poder mágico. Como engranajes que solo pueden girar cuando están engranados entre sí, el poder mágico del diablo se convirtió en un solo engranaje basado en datos analizados con precisión, y alineó sus dientes con su engranaje solitario e inactivo. Se supone que este es un espacio inmutable hecho de magia. Confirma que la magia tiene resonancia si combinas los códigos entre sí en la etapa básica. El rey demonio notó que su conciencia estaba en otra parte. No sé qué tipo de lugar es este, lleno de cosas blancas puras. Ni siquiera conozco los detalles. Él solo sabe que lo que ha hecho ha creado este resultado de acuerdo con los hechos existentes. Todos, ¿quiénes son ustedes? Y fue entonces cuando ella y el rey demonio se conocieron. Con voz temblorosa, el rey demonio giró su mirada hacia el oponente que lo llamó. Allí estaba ella con una mirada completamente diferente a la anterior. Mi nombre es Baxde. Comillas Baxde. Ella se quedó un poco desconcertada cuando escuchó la respuesta inesperada del rey demonio. Entonces, como si estuviera confundido, echó la cabeza hacia atrás y frunció el ceño. No me acuerdo. De ese día, nada. Ella se quejó de pérdida de memoria. Dijo que no recordaba nada de lo que había sucedido después de ese día terrible. Te encontraron en un rincón de la zona de cría de los goblins. Los riñones, los pulmones y el cuello uterino estaban gravemente dañados, y la desnutrición y la infección bacteriana eran graves, lo que los dejaba muy débiles. Para ella, el rey demonio solo le dio un poco de información imparcial. Desde el punto de vista del señor demonio, no había necesidad de considerar qué tipo de recuerdos quería olvidar o por qué había destruido su propia mente. Buende. Gracias a ella, su conciencia, que le había devuelto toda la realidad y los recuerdos que se había visto obligada a olvidar, volvió a mostrar signos de colapso mostrando una vez más una inestabilidad extrema. Administraré estimulantes adicionales. Comillas Ukia. Entonces, sin dudarlo, el rey demonio inyectó el estimulante en su cuerpo una vez más, y el mundo en su mente también se sorprendió enormemente y se sacudió violentamente. Ella gritó pidiendo permiso, y su conciencia cayó al suelo y rodó. Responde la pregunta. ¿Eres un mago? De cualquier manera, el rey demonio le preguntó sobre sus asuntos. Entonces, por primera vez, el miedo brilló en sus ojos, que hasta ahora no habían sido más que confusión. El rey demonio ni siquiera está consciente, pero ella, que ni siquiera sabe cuál es la situación, parece estar siendo amenazada. La buena noticia fue que debido a ese miedo, el terrible trauma se olvidó un poco. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 20, Cataclismo, 5. Mago. Así es, soy un mago. Recuerdos que quería olvidar por mí mismo se me vienen a la mente con fuerza, pero no me hacen volverme loco de nuevo, sino porque el miedo a la realidad que tengo ante mis ojos se apodera de mi mente con fuerza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yuria Brandt. El rey demonio comenzó a hacer preguntas y a responder nuevamente cuando ella pareció calmarse. Aunque todavía estaba inquieta, comenzó a responder con firmeza. ¿Por qué fuiste capturado por los goblins? Yo soy. Cuando la historia del duende se le ocurrió,
Su cuerpo se estremeció aún más violentamente. Los recuerdos más terribles de los terribles eran los que le venían a la mente ahora. Fue tan terrible que su miedo y odio hacia los duendes le hicieron olvidar que había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba. ¿Traición? Y el rey demonio reaccionó con sensibilidad a esas palabras. La traición, esa es la base del actual rey demonio. El actual rey demonio, una inteligencia artificial, descendió a esta tierra porque los soldados derrotados querían un rey demonio poderoso que nunca fuera traicionado. Así es, soy un mago que participó en las fuerzas aliadas junto con mis compañeros, pero fuimos traicionados. Al contrario de lo que se notificó de antemano, fue utilizado como cebo y fuimos completamente aniquilados. Con el ceño fruncido, se quejó mientras buscaba recuerdos de ese día, porque no fue solo el recuerdo lo que se volvió más claro, las emociones que surgieron con los recuerdos también fluctuaron tan violentamente como entonces. Era rabia y resentimiento hacia el mando de las fuerzas aliadas, que habían utilizado como material de consumo su valiente participación en la guerra. Entonces, ¿quién eres, Bugs? La voz suena como la de una mujer. ¿Dónde está este lugar? Soy la inteligencia artificial secretaria de Bugs D, y soy el rey demonio que se convirtió en el rey demonio a través de la técnica de invocación del rey demonio. ¿Comillas sí? Y no sé exactamente dónde está esto. Cuando intenté despertarte, solo se movió en la dirección del poder mágico en movimiento. Yuri Abramst, te haré una sugerencia a ti, el mago. Ella logró recuperar la compostura y formuló la pregunta al revés, pero la respuesta del rey demonio que escuchó fue difícil de entender para ella de inmediato. Gracias a ella, mientras estaba magullada por un tiempo, el rey demonio le dio una contrapropuesta. Enséñame magia, préstame tu fuerza. No sé de qué estás hablando. ¿Y el rey demonio? Creo que es una sugerencia razonable. Tu cuerpo, que ya ha llegado a su límite, apenas puede sobrevivir, pero si cooperas conmigo, tomaré medidas. Comillas, cuéntame más. Avergonzada, Yuria exigió información. El rey demonio dijo la verdad sin ocultar nada. El rey demonio anterior ya había muerto debido a la traición de los mismos demonios, y ella era un nuevo rey demonio que vino desde afuera para llevar a cabo esa voluntad, y que su cuerpo actual, que fue encontrado en el caldo de cultivo de goblins, ya estaba en un estado de deterioro. Tras enterarse de que la guerra había terminado y darse cuenta nuevamente de la situación en la que se encontraba como prisionera de guerra, su rostro palideció por la sorpresa. ¿Hay alguna razón para dudar? Si cooperas conmigo y renaces como un nuevo ser en un nuevo cuerpo, algún día podrás volver a cumplir tu deseo. En tal situación, la sugerencia del rey demonio de que si cooperas con él, renacerás y al mismo tiempo tendrás la oportunidad de vengarte de aquellos que odias, fue muy dulce y fatal. Comillas, ¿cómo es posible? Esto es una tontería. Ya he obtenido datos genéticos humanos. No hay nada imposible en la fórmula de combinación. Además, todos ellos estaban más allá del sentido común de Yuria. Sin embargo, el rey demonio siempre piensa y actúa basándose en cálculos. Ciertamente era cierto que no era imposible. ¿Qué pasa si me niego? De pronto, sintiéndose incómoda, miró a su alrededor. Sin embargo, aquel era un espacio de nada. Ya completamente consciente, odiaba que la dejaran sola allí más que cualquier otra cosa. Lo haré, así que, por favor, sácame de aquí. La transacción ha sido establecida. Al final, Yuria, que estaba en un punto de equilibrio, no tuvo más remedio que aceptar la oferta del rey demonio. En un estado en el que no se podían utilizar medidas coercitivas, el rey demonio, que necesitaba cooperación para obtener el conocimiento deseado de ella, tuvo éxito en la persuasión y finalmente obtuvo lo que quería. Combine la información de su cuerpo con los datos humanos. El rey demonio entró inmediatamente en acción, ordenó a la trabajadora que llevara su cuerpo, que estaba sujeto por tentáculos, al tracto digestivo. Luego, el cuerpo fue desmontado y analizado para recopilar datos. Su cerebro no fue tocado en absoluto en el proceso. Mientras tanto, los nanos que empezaron a unirse formaron un pequeño nido especial en el lugar de producción. Lo que crece dentro del nido es una criatura que es ligeramente diferente de los otros soldados y tiene un cuerpo que se parece casi a un humano. El rey demonio puso su cerebro, que estaba separado de su cuerpo existente, en un cuerpo recién creado. Esto. Yuria, quien estaba casi prisionera en un lugar llamado el mundo espiritual, también notó lo que le había sucedido a su cuerpo.
Un nuevo cuerpo que es diferente del anterior pero casi similar. A medida que el cultivo de ese cuerpo avanzaba con éxito, su mundo mental fue desapareciendo lentamente. Conducir la ineficiencia y modificar el cuerpo humano como base para que pueda generar plena potencia. Y finalmente todo quedó resuelto. Yuria, quien renació como parte del ejército del rey demonio en lugar de su cuerpo anterior que ahora había sido desmontado y desaparecido, abrió los ojos mientras se agachaba lentamente. Su cabello rubio seguía igual, pero sus ojos azules opacos y vacíos habían desaparecido, y sus ojos rojos, que brillaban suavemente, brillaban en la oscuridad. En tu cerebro subiré la información. Pero no terminó allí. Antes de que Yuria recuperara el sentido, el rey demonio, que ahora tenía control sobre cada célula que componían su cuerpo, comenzó a inyectarle a la fuerza información que conocía en su cerebro. Uf. Lo soportó con el ceño fruncido ante la extraña sensación que experimentaba por primera vez en su vida. Aún así, gracias a ella, pudo conocer mucha información fácilmente sin necesidad de estudiarla ni comprenderla. Demonio. Y se estremeció al mismo tiempo. Todo lo que no podía entender cuando lo escuché ahora lo entendí perfectamente. Oh. Parece que el cerebro y el cuerpo aún no están combinados adecuadamente. Con su cuerpo recién adquirido, Yuria, que estaba a punto de levantarse y caminar, se tambaleó y se desplomó sobre sus rodillas. Todo era extraño y extraño, como si todos los ajustes que se habían realizado se hubieran inicializado. Necesito algo de ropa. Ella miró su cuerpo desnudo y sonrió amargamente. Incluso en comparación con antes, el cuerpo mucho más hermoso fue calculado por el rey demonio en busca de las proporciones más perfectas. Ustedes, que alguna vez fueron humanos, son los seres más elevados entre los objetos de comando producidos. Sería posible mover directamente Nano en el cuerpo. El rey demonio le enseñó a controlar y mover a Nano, la unidad celular demoníaca que compone su cuerpo, mientras buscaba ropa. Comillas jajaja. Manipuló su propio cuerpo de la misma manera. Pronto, su piel cambió drásticamente y rápidamente comenzó a tomar forma. Un caparazón negro y áspero que recordaba a una armadura y a un cuero duro. Una túnica ondeante o una capa similar a una funda envolvía su cuerpo. Yuria se rió de la mano del monstruo, que era más fuerte que la mayoría del acero y tenía garras afiladas. Aunque su inmaculado cuerpo desnudo estaba cubierto, la única parte de su apariencia que podía considerarse humana era el rostro por encima de su cuello, por lo que se dio cuenta de nuevo de su situación. Suficiente. Está bien, te hablaremos de la magia. Sin embargo, no sé si mis conocimientos serán de alguna ayuda para el rey demonio. Ahora que esto sucedió, Yuria no tuvo otra opción. Desde que cambió su cuerpo en primer lugar, el verdadero dueño de este cuerpo era el señor demonio. Baxter abrió la boca para compartir todo lo que sabía con el rey demonio. Toda la magia en la era actual se utiliza como una fórmula de transformación para la desaparición. Se trata de transformar el maná que posee un individuo. En el pasado, existían varias escuelas, pero ahora parece que solo ha sobrevivido el método más práctico y eficiente, el método de la fórmula integral. Comillas wow, eso es genial. El poder aritmético del rey demonio ya está a un nivel que va más allá de la imaginación, y ese poder computacional significa poder de aprendizaje. Incluso si Urria se lo explicara, el rey demonio lo memorizaría y lo entendería de inmediato y aprendería sobre magia a una velocidad tremenda. Si este es el caso, no hay razón para usar magia solo para comunicarse con él. Sin embargo, no hay suficiente poder mágico para entrenar un cuerpo mágico, y no hay forma de aplicar magia al cuerpo de los soldados. Entonces, centrémonos primero en esto. Si tu conexión con él es clara, sin duda podrás alcanzarlo. Urria evaluó que sería posible para Baxter, quien había aprendido los principios y la estructura de la magia para convertir el maná, conectarse con él que tanto anhelaba. Conexión disponible. Y el resultado fue que Baxter, que había terminado el cálculo, también era posible. Carrera mágica. Nombre conexión mágica. Luego, usando el maná acumulado como combustible, manifestó la magia de inmediato. Kim Chang-yun, aquí la Bax de Kim Chang-yun. Dormitorio oscuro. Entre el sonido de su respiración en la cama, el teléfono móvil que tenía junto a la cabeza zumbaba y brillaba, y de él salía una voz. Era una voz propia de esa inteligencia artificial, pero diferente a la anterior. Gracias al uso del altavoz interno del teléfono y del programa, la voz que estaba llena de sonidos mecánicos ahora sonaba como si estuviera hablando justo al lado. Comillas, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Se despertó sin poder abrir los ojos y cogió el teléfono. Se quedó mirándolo con el ceño fruncido. Funcionó. He logrado aprender magia, comprender su estructura y principios y aplicarla a la situación actual. Comillazo. Junto con la voz de Bugs, que mostraba claramente que estaba emocionado, sus ojos que habían estado soñando se abrieron cada vez más. Dentro del celular ya no había solo una pantalla en blanco. Comillas bar, Bugs. Saludos al gran dios demonio. En la pantalla que estaba mirando mientras saltaba, ella miró el espacio vacío y se arrodilló sobre una rodilla antes de hacer una reverencia cortés. Pero eso no fue todo. El fondo en el que se encuentra actualmente es la parte más profunda del nido, que estaba cansada de oír en palabras y ver en imágenes, porque estaba justo ahí. Sus ojos se balanceaban violentamente contra el cabello rubio que fluía. Mi nombre es Yuria Brands, la maga que el rey demonio tomó control. Creo que necesito un poco más de explicación. Al recibir el saludo de Yuria, realmente logró captar su espíritu. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo Yacombe. Episodio 21, Cataclismo, 6. Bebió. Yuria comenzó a sudar frío. No, de hecho, se había convertido en un cuerpo que ya no sudaba, pero si hubiera sido así, habría estado sudando frío. Además de tener un corazón excesivamente nervioso que latía con más fuerza y su voz temblaba. Esto se debe a que la situación actual es impactante y difícil de creer. Se pregunta cómo es esto posible. Comillas, ¿te refieres a que le tocó? El rey demonio escuchó a ambos lados y transmitió la comunicación del otro. Yuria no tuvo más opción que mirar al aire y explicar qué principios le había enseñado al rey demonio y cómo había logrado resultados. Los demonios eran reales. De hecho, la diosa de la luz también le otorgó ese tipo de poder a la santa. No hay nada extraño en ello. Ella tragó saliva seca. Todo lo que sabía sobre el dios demonio eran en realidad algunas leyendas. El demonio que ella conoce es definitivamente el creador del reino de los demonios y el dueño del rey demonio. En otras palabras, la fuente de todo este mal. Yuria miró a su alrededor sin ningún motivo. ¿Qué grande es este nido? ¿Cuántos soldados tiene? ¿Qué grande es su potencial? Etcétera. Ahora lo sé porque soy uno con ellos. Estaba convencido de que solo los demonios podían lograr esto mientras comandaban al rey demonio. El mundo caerá en guerra nuevamente. La diosa de la luz le dio fuerza directamente a la santa y rompió el equilibrio, por lo que el dios demonio intervino directamente. Y Yuria comprendió y captó aproximadamente toda la historia. Por supuesto, hubo muchos malentendidos por su parte. En primer lugar, el rey demonio nunca lo había descrito como un dios demonio. ¿Está satisfecho? En el pasado, la comunicación con él estaba muy restringida porque no podía tocar la conexión que era como un agujero de aguja, pero ahora te está hablando mientras te mira a la cara. Vaya, ¿lo siento? Yuria se sorprendió cuando él dijo que la estaba mirando. Sentí calor en mi rostro sin razón alguna, así que bajé la cabeza y miré al suelo. Bugs, ¿Yuria realmente está cooperando con nosotros a cambio de salvarle la vida? Así es. Es porque me importa. De todos modos, ella es de origen humano. Todavía tengo familia y amigos en mi ciudad natal, así que podemos realmente estar completamente integrados. No hay necesidad de preocuparse por eso. Después de su primer encuentro con Yuria, ordenó sus pensamientos hasta cierto punto y le preguntó al rey demonio algo que lo molestaba. Yuria, dime tu verdadero propósito. Después de escuchar eso, el rey demonio le ordenó a Yuria que revelara sus pensamientos directamente. Ella abrió lentamente la boca con ojos firmes, como si hubiera tomado una decisión de antemano. Me traicionaron. Ya no hay nada que quiera proteger en el mundo humano. Vengarme de ellos. Es natural pagar el precio de mi vida, pero si puedo lograr esta venganza, quiero lograrla. Yuria dijo, reprimiendo las emociones que la embargaban en ese momento. Los comandantes de las fuerzas aliadas, que entraron en la guerra con un sentido de justicia, los usaron como cebo y ni siquiera intentaron salvarlos. Si fuera posible, de hecho, quería matarlo ahora mismo. Sí, parece que ha ocurrido algo desafortunado. Ver y escuchar directamente de la boca de la persona en cuestión le produjo una sensación de vivacidad incomparable con las fotografías o el hecho de escuchar sobre el tema. Un poco desconcertado por su espíritu ardiente, se alejó del tema. De todos modos, es bueno poder comunicarnos así. Pero eso es todo, Bugs. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Con Gan Chang, Yun, más precisamente, el teléfono móvil de Kim Chang,
Jun y yo mantenemos una conexión desconocida hecha de magia. Todavía no he descubierto exactamente cuál es esa conexión, pero puedo distorsionarla mediante principios mágicos, de modo que puedo remodelarla. Todo lo que tenía que hacer era conectar la pantalla. Sin embargo, el rey demonio le aseguró que podía intentar más. Comunicación mutua que evoluciona cada vez más. Si la repites, un día podrás tocarte directamente. Hasta entonces, ambos tenemos que sobrevivir o crecer. Al escuchar eso, se rió amargamente y murmuró mientras miraba a Yurria, que esperaba tranquilamente en la pantalla. No es buena la situación allí. Las puertas están aumentando, no solo aparecen y luego desaparecen, la frecuencia de aparición aumenta y los monstruos que salen de adentro también son diversos. Creo que decidí que era imposible controlarlo de la misma manera que antes. Sus ojos se hundieron mientras hojeaba el artículo de noticias. El cambio en el mundo, que fue un gran shock desde su primera aparición, no mostró señales de disminuir, sino que fue aumentando gradualmente. Si se decidía que ya no era posible mantener la vida cotidiana gracias a las misteriosas grietas y a los monstruos que surgían de ellas, no sabía qué pasaría en el futuro. Está bien, puedes evitarlo bien, el ejército ni siquiera está avanzando. Idearemos una forma de proteger el cuerpo de Kim Chang-yun en caso de emergencia. Porque estoy realmente bien. ¿Tú tampoco tienes tiempo que están haciendo ahora los goblins reunidos? La Legión Goblin se está reorganizando actualmente y preparándose para moverse. Por el contrario, cuando le preguntó sobre la situación, el rey demonio respondió, como dije, no era una situación realmente cómoda. Miles de enemigos reunidos en un solo lugar ya habían comenzado sus actividades. El rey demonio cambió la pantalla de inmediato sin tener que enviarme una foto. Loco, muchos. Miré la pantalla y me quedé dormido. Ya lo sabía porque lo vi en imágenes, pero las imágenes y los vídeos tienen un nivel de realidad diferente. Como si un dron estuviera filmando, la pantalla de un teléfono móvil que iluminaba el suelo desde el cielo mostraba enormes bultos retorciéndose en el suelo. Todos esos bultos eran nuestros enemigos, como si ni siquiera adivinaran que se atrevían a mirarlos desde el cielo con los ojos de una bestia voladora. Ninguno de los enemigos atacó a los exploradores aéreos que planeaban por el cielo. El número de enemigos confirmados es 3246. Entre ellos, hay 186 individuos con poderes mágicos débiles. Comillas, ¿cuál es el número de aliados? Actualmente, hay 1200 soldados de combate en total. Sin embargo, si entras en una guerra total, puedes aumentar gradualmente el número hasta 5 veces. No mucho, ¿no es suficiente? Nuestros aliados ahora tienen un nido de un tamaño que no se puede comparar con una colonia decente de goblins. Somos abrumadores en términos de productividad y refuerzo de tropas. Al menos no pensé que me estaban desplazando por encima de los números. Hay suficientes cifras, pero se desconoce la fuerza de estos recién llegados. Hay pocos datos. El problema no eran los números, sino los caballeros Goblin que envió el rey Goblin. No estaba seguro de cuánto poder tenían. No lo he experimentado yo mismo, pero he oído rumores. El poder de los demonios que escaparon del control del rey demonio después de la traición. Incluso un goblin mediocre se volvió más fuerte como si el sello se hubiera levantado y se volvió lo suficientemente inteligente como para aprender el manejo adecuado de la espada. El testimonio de Yurria, que alguna vez fue humana, fue la mayor pista. Por lo que he escuchado, no parece que sean enemigos amistosos. Aprendiste magia, no puedes usarla. En este momento, el método y el poder mágico acumulado no son suficientes. Entonces la respuesta correcta sería desenterrar. Sacudí la cabeza y murmuré, si hay gente excepcionalmente fuerte entre la mayoría, pensé que sería mejor luchar a gran escala. Es porque puedes aprovechar el caos y atacar a varias personas. Atraeremos a los enemigos que no sepan de nosotros tanto como sea posible para prepararnos para una rotación a gran escala en el bosque preparado de antemano. Baxter, que tenía algunos planes en mente de antemano, escuchó mi historia y decidió completamente cómo responder. Reorganización de tropas en curso. Pronto, una gran fuerza que había estado latente y esperando la muerte comenzó a moverse. Estaba nervioso por nada y observé esas escenas. Imágenes vivaces que se desarrollan como una película, pero que son definitivamente reales, una realidad que está sucediendo en algún lugar. Por supuesto, la congestión no desapareció por completo. La Baxter encontró una manera y llegó al punto en que pude verla en tiempo real, pero aún no había ayuda que pudiera brindar. Lo primero de todo, prepárate bien. Cubrí mi teléfono allí.
Es hora de ir a la escuela. Sin mencionar que no puedo ayudar, tuve que vivir esta realidad por mí mismo, al igual que Bugs D, quien dirigió a su ejército para sobrevivir y luchar por la victoria. Esa fue una de las pocas cosas que pude hacer por Bugs D. ¿Viniste temprano hoy? Subí al autobús inmediatamente. Esta es una clase de madrugada, los alumnos entran uno a uno y se sientan a prepararse para la clase. Fue entonces cuando me surgió la motivación de tomar la clase conmigo, que estaba sentada sin expresión alguna. Por supuesto, no estaba realmente herido, pero estaba viendo el informe de Bugs D, enviado en forma de mensaje de texto. ¿Has visto las noticias? Abrieron de nuevo la puerta en esta zona. Cierto, todavía es más pequeño que antes. Un colega se sentó a su lado, cubrí completamente mi teléfono por si acaso. Como era de esperar, hoy explotará. ¿Te gustaría volver a transmitirlo en vivo? Afortunadamente, mi móvil no parecía estar interesado en mi móvil, sino que solo hablaba de la puerta, que es un problema mundial en estos días. En concreto, hace 2 días se encontró una puerta en el barrio que está justo al lado de nuestra escuela. El gobierno ha anunciado que hoy probablemente saldrán monstruos de la puerta, que actualmente se encuentra bajo estricto control. Seguro que lo contaré. ¿Por qué no te encargas de algo así? No es malo, está por aquí y cuando veo a los monstruos destruyéndolos con frialdad, me pongo a patear el trasero. Mi amigo abrió su teléfono y navegó por internet. Era para ver la transmisión en vivo del evento. Pero en ese momento, su rostro se puso pálido mientras de repente abrió mucho los ojos mientras miraba la transmisión. Ni siquiera fue eso. Algunas personas que estaban viendo lo mismo, sentadas en diferentes asientos y mirando sus teléfonos, mostraron reacciones similares. ¿Qué? ¿Por qué? La línea de defensa. Ahora la línea de defensa del ejército ha sido violada. La transmisión también fue cortada. Y tan pronto como agarré su cuerpo, sintiendo que no era nada grave, fuertes sirenas comenzaron a sonar en todo el edificio donde se encontraba la sala de conferencias. Por favor, evacúe inmediatamente. Es una situación real, ahora mismo. ¿Evacuación? ¿A dónde? Corre inmediatamente. Se dio una orden de evacuación con voz de pánico acompañada de una sirena. Inmediatamente, la gente presa del pánico abandonó apresuradamente sus asientos y comenzó a correr, sin saber a dónde ir. ¿Es esto correcto? También corrimos con gente una vez, pero seguí sintiéndome amenazante. Parece que todos corren hacia una instalación subterránea cercana que sirve de refugio, pero esta situación no es un ataque aéreo en primer lugar. Me pregunto si hubiera sido mejor esconderse en el aula. No será gran cosa, así que vayamos allí. En mi prisa, le señalé a mi amigo el edificio que había al otro lado de la calle. Era un edificio con una gran sala de conferencias en el sótano. De hecho, había varias personas corriendo hacia allí. Parece que hay mucho espacio dentro. Fue entonces cuando una fuerte ráfaga de viento nos golpeó mientras cruzábamos la calle, pero pronto quedó claro que no era una simple ráfaga de viento. Monstruo. Cayendo al suelo, apreté los dientes al ver eso que nos atacaba. Un monstruo tenue, translúcido como una nube de humo, pero con una forma distintiva, flotando en el aire, encendió sus ojos azules y levantó sus afiladas garras.